oportunidad para nosotros de poder cantar, de que se escuchen nuestras voces, ¿cierto? A veces cuando tenemos aquí a la banda, pues nada más movemos la cabecita así, ponemos el pie, por acá chasqueamos los dedos, pero no sabemos si estamos cantando. Entonces el día de hoy sí se va a escuchar si estamos cantando, ¿ok? Hermanos, los que puedan, por favor, vamos a tomar los asientos por acá en el centro, de ser posible, para que tengamos estemos más cerca y podamos convivir y compartir mejor, no tan alejados, ¿ok? Vamos a cantar canciones muy sencillas que la mayoría no sabemos, como ven también, no hay proyectores, entonces no tenemos la letra. Pero vamos a cantar esta primera canción, que es la número 39 en sus cancioneros, si alguien lo trae. Se llama Cantar Alegres, ¿ok? Cantar alegres a Dios, habitantes de la tierra, bendigante, con mucho regocijo, reconoce que ese buen camino, bendigante, con mucho regocijo, alabar y bendecir su nombre a Él, porque es el Rey de todo el universo, alabar y bendecir su nombre a Él, porque es el Rey de todo el universo. Cantarles a Dios, habitantes de la tierra, bendigante, con mucho regocijo, reconoce que ese buen camino, bendigante, con mucho regocijo, alabar y bendecir su nombre a Él, porque es el Rey de todo el universo, alabar y bendecir su nombre a Él.
Les quiero compartirles que ayer fui a la Ciudad de México a la Marcha de Gloria para Jesús y la verdad quedé muy emocionado, quedé muy emotivo por ver a tanta gente reunida alabando al Señor y les traje un regalito. Entonces, ese regalito está escondido en alguna de las sillas. Entonces, quiero que busquen abajo de su silla. Busquen abajo de su silla porque ahí está este regalo. Busquen dónde está. Busquen en las vacías también. Claro, ahí está. Es la afortunada pizza, por favor. ¿Cuál es el nombre? Enriqueta. Acompáñame en esta hermosa escritura. He aquí, siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y traerá justicia a las naciones. Qué hermosa escritura. Y dime algo, ¿estabas preparada para hoy dar la escritura y compartirla con tus hermanos? No, incluso pues batallé un poquito y estuve anoche haciendo oración porque hay una tía que falleció, la que acompañamos ayer, pero hoy su se peleó, bueno, hoy la enterraba. Entonces dije, Señor, muéstrame el camino. Aquí está la respuesta. Amén. Un aplauso. Quiero decirles algo, cuando Jesús me eligió, yo tampoco estaba preparado. Y así es Jesús, no nos prepara y nos llama hasta que estamos preparados. No, debemos de acercarnos como estemos, con pecado, con miedos. Yo vivía en la oscuridad, vivía una vida de pecado. Cuando llegué no estaba preparado, pero Jesús me salvó, Jesús me cambió. Jesús me transformó y me purificó, Jesús me perdonó. Amén. Y lo acepté desde el primer día que me invitaron. Y yo quiero invitarte, hermano, si creciste aquí en la iglesia o llegaste porque te invitaron, quiero que no te esperes hasta estar preparado para recibir al Señor y para seguirlo. Jesús eligió a sus 12 apóstoles y ninguno estaba preparado. Ninguno sabía lo que iba a hacer, pero Dios tenía un plan. Yo tenía un plan para que alguien llegara aquí y no estaba preparado, pero yo preparé la escritura. ¿No? Así mismo Dios nos prepara un camino, nos enseña que podemos confiar en Él y simplemente necesitamos dar un pasito de fe. Es lo único que necesitamos. Dios no pide más. Él nos ama así como somos y solamente debemos dar ese pasito de fe. Yo te invito, hermano, a que des ese paso de fe. No esperes a dejar un vicio, a dejar un pecado. No esperes hasta ser perfecto, no esperes hasta ser bueno, porque Jesús te ama así, Jesús te va a glorificar. Por favor, acompáñenme a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor, tú que eres el Creador, te pido tanto por mis hermanos, Señor, te pido tanto por los invitados, Señor, te pido que tu palabra llegue hasta el hueso como llegó hasta el fondo de mi corazón y que se quede ahí. Señor, te pido tanto que bendigas este recinto, Señor, en donde nos congregamos, Señor, bendice a cada uno de los que hoy servirán, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor. Todo esto te lo pido y te lo oro en nombre de tu Santísimo Hijo, que murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Amén. Gracias. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? El río vacío en mi corazón, vagaría sin
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que rama por el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que rama por el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén. Hola, hola, muy buenos días. La verdad es que esta semana siento que es la más importante para todos nosotros, no sé ustedes, pero para mí significa muchas cosas esta semana, la semana de Pascua, pero algo que puedo decirte, que fue lo que estuve analizando toda la semana, es la prueba de Jesús, que Él pasó y la pasó porque nos ama. Llegué a esta conclusión durante todo este tiempo porque la prueba que Él pasó no fue nada fácil, no fue nada sencillo, ¿no? Yo de verdad me tocó estar viendo videos, analizando, viendo, ¿no? Tomando todo lo que Él había hecho por mí y claro, por nosotros, ¿no? Y esta prueba es la que le hace la diferencia a nosotros, porque dio todo lo que tenía, su vida, su fe, ¿no? Suplicó por nosotros y eso es algo que yo considero que es la mejor cosa que ha hecho una persona por mí en mi vida. Quiero compartirte una escritura, Isaías 53:3, de qué es lo que nos habla de lo que hizo Jesús en ese momento, ¿no? Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba a cargo con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecadores de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron como gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. ¿Sabes? Esta escritura me hace pensar que en realidad todo el proceso que pasó
fue doloroso, ¿sabes? Y lo único que puedo rescatar de todo eso es que lo hizo por amor a nosotros. Como bien sabemos, antes, en la época obviamente de Moisés, si tú quisieras hablar con Dios, si tú quisieras pedirle perdón, tenías que recurrir a alguien para poder, ¿no?, hacer eso. Y Él quitó esa barrera, rompió todo con eso para que tú hoy puedas ir delante de Él, orar, pedir, ¿sabes? A tener ese acercamiento directamente con Él. Yo quiero que te pongas a pensar qué prueba estás pasando tú hoy. Si te sientes solo como Jesús, pero en realidad sabemos que Jesús en todo ese momento nunca estuvo solo, estuvo acompañado, ¿no? Incluso también cuando estaban los ángeles, ¿no?, Él estaba crucificado y con una sola palabra Él dijo, ¿no?, ¿sabes? Pudo haber dicho que acabe todo, la humanidad, sufrí demasiado, ¿no? Y en realidad dijo la palabra, no las palabras que Él dijo, ¿no?, que se detuvieran, porque Él nos perdonaba en ese momento. Tal vez nosotros no estuvimos ahí, pero Él te perdonó. Entonces, yo quiero que te lleves esto de reflexión. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero quiero que reflexiones en la persona que dio su vida por ti y que realmente, pues, es importante, ¿no?, en cada una de nuestras vidas como cristianos. Acompáñame a orar, por favor. Padre mío que estás en el cielo, esta mañana, mi Dios, quiero darte las gracias por mandar a esta persona que nos enseñó amor, perdón, justicia, Señor, y sobre todo, Padre mío, que tenemos ese acercamiento contigo que nos dio esa oportunidad de redimirnos, de perdonarnos, a enseñarnos a amar, Dios, y que siempre sea de esta manera. Que cada reto, que cada problema que tengamos, Señor, lo dejemos en tus manos y tú nos sepas guiar, mi Dios. Te pido que cada uno de mis hermanos analice realmente lo que pasó Jesús, Señor, y que pues al inicio podrá llevarnos más allá de lo que Él ha sufrido, Dios. Y yo creo que eso es lo más importante. Quédate en control de todo lo que hagamos nosotros hoy en día, pero sobre todo que el camino que tú escojas a nuestra vida siempre sea para ti y hacia ti, Dios. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús bendito. Amén. Tomemos estos minutos para reflexionar y tomar. Muy bien, mientras recogemos la colecta de God, vamos a ponernos de pie, por favor, para seguir cantando y alabando a nuestro Dios. Amén. Saben, es muy especial, me hizo recordar mucho los primeros tiempos, ¿verdad?, cuando llegamos a la iglesia. Hoy también nos acompaña Adrián Velasco, que va a dar la clase el día de hoy, la prédica. Y en aquellos tiempos mozos, cuando éramos jóvenes, llegamos a la iglesia, así eran las reuniones, ¿no? No había instrumentos todavía, cantábamos así a capela. En algún tiempo también Adrián cantó, recuerdo que era un buen cantor, Adrián. Sí, claro, ¿no? Y todos aprendimos, aquí todos aprendimos a cantar, ¿verdad? Y es tan especial porque recuerdo llegué a un primer servicio a una iglesia que se estaba inaugurando. Había 350 personas que no sabían las letras de las canciones, pero todos estaban bien animados ahí, ¿verdad? Casi bailando y animados, se hizo un ambiente increíble. Entonces esa es una oportunidad, hermano, para que tengamos ese gozo con Dios por estar aquí, amén. Y vamos a esta canción, la número 48 en nuestro cancionero, se llama Gracias Dios, ¿ok? ¿Sabías que en el cancionero hay 146 canciones? ¿Cuántas te sabes, Alex? ¿Cuántas te sabes? Sería bueno que las fuéramos repasando todas, ¿verdad? Para conocerlas. Bueno, esta canción se llama Gracias a Dios, ¿sabes? Amén. Gracias Dios por tu bondad y alabo por su majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a Dios en nombre del potente Dios. Elevaremos en su honor un canto de honor. Quiero darte gracias
Y ahora vamos a la última del cancionero, la 146, para que me crean que sí hay la 146. Teníamos, como usaba mucho el cancionero antes, decíamos la 19, la 20, la 146 y las cosas así. Pero ahorita, pues creo que no, ¿verdad? De hecho, no me acuerdo cuál es el título. Ah, se llama Bueno es alabar. ¿Qué? ¿Sí se la saben? Van a ver que sí. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aquí acaba, Adelante, Adrián. Pues yo no sabía que hoy iba a haber proyector. La realidad es que la clase la traigo en un papelito, como hace 30 y tantos años lo hacíamos, lo solíamos hacer, pero fue porque nos quedamos sin tecnología en la casa, olvidamos las computadoras, entonces, pero qué bueno, si no hubiera servido de mucho el acostumbrado de la clase. Como saben, nuestro líder, David y Eva, diseñaron un programa en el que se definieron las temáticas a lo largo del año, ¿no? Y me pidió David que hoy pudiera hablar sobre un tema que pues no se esperaría que hoy se hable, porque hoy, como se comentó brevemente, pues hoy todo el mundo está hablando acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? Es el tema que se habla el día de hoy, ¿no? Bueno, México es un país mayormente católico y hoy los católicos le llaman el día de hoy Domingo de Gloria, porque hoy, desde su perspectiva, rememora que hoy resucitó Jesús, ¿no? Entonces, pero yo te voy a hablar acerca de lo siguiente que sucedió después de que resucita Jesús. Y para eso te quiero pedir por favor que me acompañes al libro de Hechos, dando un poquito de contexto. Hay 4 evangelios que ellos narran la vida de Jesús, ¿no? Es como testimonial, hombres que vivieron cerca de Jesús, describen la vida de Jesús, sus enseñanzas, y eso se recapitula en los 4 evangelios, escritos por 4 diferentes hombres. Y lo que vamos a leer ahorita es el libro que sigue, cronológicamente vamos a leer lo que siguió después de que Jesús
Jesús muere en la cruz y después, sé que esto no es novedad para algunos de ustedes, los cristianos creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos. Creemos que Dios manifestó su poder en la vida de Jesús, trayéndolo de la muerte. Y entonces vamos a leer qué pasó después. Una vez que Jesús resucita, ¿qué sucede? Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 1, vamos a continuar leyendo entonces. Dice, Vamos a leer. Hechos 1:1. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho. Este primer libro pues, es el Evangelio de Lucas. De quien está hablando justamente es eso, ¿no? Y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que habían escogido respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Entonces, Jesús muere y lo que relata este párrafo que acabamos de leer es una como explicación, ¿no?, del autor, en el que dice, oye, pues no se sabe si Teófilo era una persona llamada Teófilo o Teófilo fue un grupo, era a los que amaban a Dios, porque Teófilo significa eso, ¿no?, amante de Dios. Entonces, pero en cualquiera de los dos casos, este hombre está describiendo lo que pasó después de que Jesús es crucificado, resucita, que es básicamente por lo que estamos aquí, y dice que se les presenta por 40 días, se les presentó a los apóstoles y les estuvo enseñando acerca del reino de Dios, y les estuvo enseñando, pues me imagino, la continuación de, bueno, ¿se acuerdan que les dije que iba a morir? Bueno, pues sí morí. ¿Y se acuerdan que les dije que iba a resucitar? Pues heme aquí. Y quiero decirles que sigue, ¿no? Entonces, en el versículo 4, dice, cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no deberían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y lo que estamos a punto de leer es lo que se le llama, en el contexto cristiano, Pentecostés. Digo en el contexto cristiano porque Pentecostés en realidad, para variar, es una fiesta judía en la que primero daban gracias por las primeras cosechas, después se transforma en otra acción de gracias, pero celebraban Pentecostés los judíos, y los cristianos que comenzaron siendo judíos, la mayoría de ellos, o la totalidad de ellos, estaban celebrando esta fiesta judía cuando sucede lo que vamos a leer a continuación. Lo primero es que Jesús, entonces Pentecostés, la fiesta de Pentecostés dentro del contexto cristiano, es el suceso más llamativo, de mayor como reconocimiento después de que Jesús asciende al cielo. Después de eso, la única otra cosa más extraordinaria que en el mundo cristiano creemos es lo que sucedió en Pentecostés. Y Pentecostés, lo que te voy a compartir en los próximos minutos, es que básicamente fue el inicio de una maquinaria, se echó a andar una maquinaria que ha durado hasta el día de hoy. Se empezó a mover un proceso, inició un proceso extraordinario, tan extraordinario que 20 siglos después y medio mundo de distancia, hoy seguimos hablando acerca de la crucifixión de Jesús. Lo que te voy a describir fue algo que fue pasando de manera secuencial. Primero pasó una cosa,
cosa, luego pasó otra y luego pasó otra. No fue algo aleatorio, sino fueron pasos, ¿no? Fue una secuencia. Lo primero que quiero que leamos es que Jesús les dice, esperen. Lo que acabamos de leer es que Jesús les dice a sus apóstoles, espérense ahí porque va a pasar algo. Vayan a Jerusalén y ahí, como decimos en México, engarrótenseme ahí, quédense ahí, no se me muevan. Dice en el versículo 6, por favor, Hechos, vamos a estar leyendo Hechos, mayormente Hechos 1, en el versículo 6. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en el que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que no han visto irse allá. Fíjense lo que acabamos de leer, ¿no? Jesús asciende al cielo, les está hablando, les está diciendo, quédense aquí, y después de decirles eso, dice que es envuelto en una nube y asciende y no lo vuelven a ver hasta el día de hoy, nadie lo ha vuelto a ver. Entonces, los judíos apóstoles se quedan en Jerusalén y en ese lugar, prácticamente lo que continúa diciendo el libro de Hechos es que se fueron a un lugar y en ese lugar prácticamente no hicieron más nada que orar y convivir entre ellos. Tomaron una actitud pasiva, quedaron esperando, pero algo que me llama la atención es que aparte llevaban 3 años de estar escuchando a Jesús. Y después de eso le preguntan, oye Jesús, casi fue la última pregunta que les hicieron, oye Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Eso a mí me hace entender que no entendieron nada, al menos en este tópico. Porque ellos, a pesar de todo lo que les había dicho Jesús por 3 años, de que su reino no era de este mundo, que no iba a restaurar el reino de Israel, que ese no era su propósito, lo último que le preguntan es, oye Jesús, por cierto, aprovechando todo lo que nos has dicho y sabiendo que lo entendimos, entonces vas a restaurar el reino de Israel. Y como diría mi hijo Mateo, ¿no? O sea, no entendieron nada, ¿no? De lo que les estaba diciendo. Les había dicho que no se trataba de eso, su reino, que su reino no era de este mundo. Y le preguntan, entonces, ¿ya vas a volver a ser de Israel el reino del rey David y el reino de estos grandes ejércitos y de Jerusalén? Y ya ni les dicen nada al respecto, ¿no? Dicen, eso le toca a Dios, ahí luego les responde. Y es ascendido al cielo. Entonces los discípulos aparte estaban súper confundidos. No, yo no sé si yo estaría en una condición distinta, porque sigo a un hombre por 3 años, lo veo morir en una cruz, por 3 días lo veo sepultado, y de repente vuelve a aparecer, y luego veo que sube al cielo y se va. Yo creo que yo estaría igual de confundido, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue? Había una confusión muy grande en los discípulos. Pero fíjate, vamos a continuar leyendo donde nos quedamos en el capítulo 1, versículo 12. ¿Qué pasa después con los discípulos? Dice, desde el monte llamado de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran los 11 apóstoles, porque Judas se había suicidado. Y en el 14 dice, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y sigamos leyendo. Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120
y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el apóstol que se había suicidado, que había traicionado a Jesús y que se había suicidado. Y todo lo que continúa del capítulo 1 es prácticamente como nombran un nuevo apóstol en sustitución de Judas. Pero si te das cuenta, todos ellos, después de que ellos habían ido a predicar a otros pueblos, se habían parado al lado de Jesús para hablar acerca de la grandeza de Dios, convertir panes en piedras en panes, para convertir algunos peces en muchos, sanar, hacer un chorro de cosas. Estaban en una casita, en el techo, la planta alta, pues hasta un poco como escondidos. Estaban ahí confundidos, te decía, ¿no? Desconcertados, orando, eso sí, reunidos con la madre de Jesús, con María. Y yo lo que veo es que en ese momento el enfoque de los discípulos, de los apóstoles, era hacia adentro, hacia ellos mismos. En ese momento no les pasaba por la mente pensar en los demás, estaban tratando de entenderse a ellos mismos qué era lo que había pasado, y estaban volcados hacia adentro. Pero algo sucede extraordinario que lo había profetizado Jesús. Y vamos a leer el capítulo 2, que cambia, lo que te digo, que echa a andar una rueda, un mecanismo, un proceso que hasta el día de hoy sigue sucediendo. En el capítulo 2, en el versículo 1, dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, esta fiesta de los judíos, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, los 120 más los apóstoles más algunas mujeres. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo a celebrar Pentecostés en el contexto judío. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, más confusión todavía, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales sus sorpresas y asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y describe que había gente de toda Asia, judíos que habían ido a Jerusalén, de toda Asia, de todo lo que ellos conocían, o buena parte del mundo conocido, se habían reunido allí. ¿Qué es lo extraordinario que sucede? ¿Cuál fue la promesa que Jesús hizo y que se cumple en este momento? La llegada del Espíritu Santo. Este intercambio de Dios hecho carne y hueso en la figura de Jesús, por Dios en su Espíritu, para poder llegar al corazón de cada persona que decidiera creer en Jesús y seguir sus enseñanzas. Entonces hay este cambio, como enroque, en el que Jesús asciende al cielo y es sustituido por el Espíritu Santo. Eso, que puedo yo decirlo, y por más que grite o por más que haga alaraca, pues si nunca voy a lograr transmitirte lo extraordinario que es que Dios, en lugar de que se haya materializado en un hombre como Jesús, su plan era: ahora no va a ser mi hijo hecho carne y hueso, ahora mi espíritu va a habitar en el corazón de aquellos que hayan decidido seguir a mi hijo y crean lo que él enseñó. Eso es extraordinario, eso es, para los que lo creemos, es algo impresionantemente descomunal, porque el Dios creador del universo iba a destinar que una parte de él, a través de su Espíritu, habitara en nosotros. Eso sucedió en Pentecostés, y eso generó en ese grupo de 120 hombres y mujeres que estaban escondidos en un lugar, completamente confundidos y sin saber qué
ahora hacia dónde iban a dirigir su vida y les cambia para siempre. ¿Qué es lo que sucede? Como lo leímos en los primeros versículos del capítulo 2, fíjense, vamos a leer el versículo 11. Acaba de describirles, ¿no? Que los judíos que no eran cristianos estaban súper confundidos porque decían, ¿cómo es que estos hombres y mujeres de Galilea ahora hablan arameo, griego, no sé qué hablaban en Egipto, egipcio, y todas las lenguas que había en ese lugar, ¿no? En esa zona del planeta? Y los escuchaban hablar, ¿no? ¿Cómo ya no están hablando su idioma original? Están hablando el idioma que yo conozco. ¿Cómo puede ser posible esto? Y estaban súper desconcertados. Y en el versículo 11 dice, unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Lo primero que me gustaría decirte en esta secuencia, que te decía que es un paso tras otro que sucedió, es que Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, lo que causó fue que los cristianos, estos 135, 140 personas que eran cristianos, que estaban agrupados en un lugar, empiezan a hablar estas otras lenguas. Y me llama la atención porque pues mi hijo está en la edad de los superhéroes. Bueno, ya tiene bastantes años metido en esta edad de los superhéroes, ¿no? Y entonces pues soy bastante versado en este momento en todo lo que tiene que ver con superhéroes, ¿no? Entonces ya sabes, hay un superhéroe que echa rayos por los ojos, todos vuelan, son superpoderosos, las fantasías más, los anhelos más grandes de la humanidad pues debería tener un superhéroe, ¿no? Es como nuestro super yo. Y lo que me llama la atención es que el superpoder, si me dejan decirlo así, que le es conferido a los cristianos cuando llega el Espíritu de Dios a sus vidas, no dice que de repente empezaron a volar, les salió una capa y empezaron a volar de manera extraordinaria, ¿no? O tuvieron la posibilidad de transportarse, o empezaron a sacar telarañas por las muñecas y a colgarse de los muros, o no sé qué, eran superpoderosos y les disparaban piedras, ¿no? Eso, todo ese anhelo, ¿no? Del hombre, eso es el superpoder. El superpoder que recibe tiene que ver con algo muy peculiar, y es la capacidad en diferentes lenguas de ese mundo antiguo de hablar de las maravillas de Dios. Ese fue el poder. No fue ser súper rápidos como Flash, no fue todo esto que te he dicho. Su superpoder fue tener la capacidad de hablar otras lenguas para poder hacer una cosa: hablar de las maravillas de Dios. ¿Qué valor tenía y tiene en el corazón de Dios entonces que se hable de sus maravillas? Si fue el superpoder que les dio a la primera iglesia, la iglesia primitiva, este fue el poder que les dio. Pues un enfoque total, una prioridad absoluta. Eso Dios podía haber hecho que tuvieran otras cosas, pero lo que les da es la capacidad de hablar en otras lenguas de las maravillas de Dios. Eso fue lo que cambió en ese puñado de 150 personas, que empezaron a hablar de Dios y sus maravillas. El Espíritu Santo dice aquí, Jesús les había prometido que el Espíritu Santo les iba a dar poder, ¿no? Estoy seguro que si Mateo hubiera estado ahí, hubiera pensado, ahora sí, voy a tener poder, ojalá y me toque el de Spider-Man, porque ese es mi superhéroe favorito. Desde chiquito Mateo soñaba con ser Spider-Man. Bueno, honestamente yo también cuando era niño soñaba con ser Spider-Man. Pero ese no era el poder que estaba hablando Jesús.
está hablando la Biblia. El poder que estaba hablando la Biblia es, y la palabra poder tiene que ver con capacidad, con habilidad, con la facultad para hacer algo. Y entonces, ese superpoder que iban a tener para poder ser como Flash, pues no. Y para volar, tampoco. Tenía que ver con hablar las maravillas de Dios. Ahora, dice que recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué produce? ¿Cuál es el poder que produce hacia adentro del cristiano el Espíritu Santo? Vamos por favor a leer en Gálatas 5:22. ¿Cuál es el poder que produce las evidencias del poder del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano? Gálatas 5, verso 22. Te voy a leer cuáles son esas cosas maravillosas que esos cristianos empezaron a hablarle a los que estaban alrededor de él. Dice 5:22, ¿están ahí? Gracias por el esfuerzo. Sé que a esta altura del partido y con este calor, casi siempre lo que está pasando por tu mente es que ya acabe este cuarto porque me quiero ir a dormir. Aprecio el esfuerzo. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Voy a volver a leerlo. En cambio, lo que el Espíritu, es decir, lo que Dios les dio a ese puñado de cristianos que estaban allí reunidos, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Hace 15 días, bueno, 16 días, por el trabajo tuve que ir a un evento en Querétaro en el que se reunieron como casi 300 personas de todo el continente para hablar. Como saben, yo me dedico a estos temas ambientales y se reunieron 300 hombres y mujeres de todo el continente para hablar acerca de cómo ser líderes para un cambio en el tema ambiental y social. Entonces, había gente desde la Patagonia hasta Canadá, hasta algunos europeos, y fue impresionante ver todo lo que la gente estaba dispuesta a hacer. Había las personas más ricas que yo físicamente he estado en contacto con ellos, estaban ahí. La familia que es dueña de quién sé cuántas haciendas en la península de Yucatán, dueños de empresas enormes en México y América Latina. Era gente sumamente rica. Había intelectuales, había personas de Harvard, había académicos de todo el continente, te digo. Y fue muy curioso porque nos ponían a hacer cosas. Por ejemplo, se reunieron 4, trajeron a un mapuche, que es la tribu originaria de Chile, trajeron a alguien de la selva de la Amazonía, trajeron a alguien de la selva de Quintana Roo, bueno, de la península, y a alguien que practica como danzas de yoga y esas cosas de Estados Unidos. Y los sentaron en un grupo a hablar acerca de los ancestros y de las culturas originarias, y de qué estaba pasando con el mundo. Y esas 300 personas estaban ahí súper embelesados, escuchando a esas personas como, enséñenos la verdad que todavía no conocemos porque no tenemos idea cómo ser mejores líderes en el tema ambiental y social. Y estas personas estaban hablándoles de eso. Luego nos fueron, yo no participé, pero fueron y les hicieron limpias. Duró como 4 horas la ceremonia, todos iban formados, ricos, no ricos, pobres, no pobres, intelectuales, no intelectuales, mexicanos, uruguayos, todos estaban formados y estos como sacerdotes les estaban haciendo limpias.
La entrada lo pagó la empresa, pero la entrada a ese lugar costaba 60,000 pesos. Bueno, gente que pagó 60,000 pesos estaba ahí parada, esperando a que les hicieran una limpia de 10 segundos. Yo no quiero hablar ni bien ni mal del tema de las limpias, pero a mí lo que me impresionaba es cuánta sed espiritual hay. O sea, la gente está dispuesta a pagar 60,000 pesos, chutarse quién sabe cuántas horas de vuelo, venirse hasta acá para escuchar a las personas hablar acerca de cómo encontrar la paz interior, cómo descubrir su propósito en la vida. Y yo estaba impresionado de ver lo que la gente estaba haciendo sin importar el nivel socioeconómico. Porque hay una sed increíble espiritual. Digamos que la tarifa por venir hoy a los invitados es de 50,000. Nos vamos a hacer un descuento de 10,000 pesos. Vamos a poner de 50,000. Abrazos. Porque la gente está realmente ávida, sedienta, hambrienta de amor, de alegría. Lees las noticias, hay una crisis en los jóvenes de depresión en el mundo. No hay paz, ni física. Estamos quién sabe cuántas guerras ahorita en el mundo. No hay ni paz física, ni paz interior, ni paz en el corazón. No hay. Yo lo vi, te lo digo, pagaron 60,000 pesos por 3 días, más los 40,000 pesos de vuelo, se gastaron 100,000 pesos para escuchar a estas personas. No hay paz. Paciencia. A ver, por plan de Ayala o con agua a las 8 de la mañana, y si hay paciencia. Amabilidad, etcétera, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Tú ves en el mundo la capacidad de que las personas se controlen a sí mismas? Estamos desbocados. Y eso es un reflejo de lo que pasa en el mundo entero. Y cuando sucede este hecho que te estoy comentando de Pentecostés, justamente el corazón de Dios era: les voy a dar lo que realmente están buscando. Voy a hacer accesible a todas las personas que así lo deseen la respuesta a esta búsqueda en la que ellos están. Se los voy a poner ahí delante para que lo encuentren. Pero lo que es desafiante de esto es que vamos a continuar leyendo 23, por favor, con 24. Dice: y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador con a sus pasiones y malos deseos. No cuesta 60,000 pesos más unos boletos de avión, más hospedaje en un hotel 5 estrellas, más no sé qué. No, pero sí hay un esfuerzo ahí metido. Que dice: y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado. Y ahorita el concepto de la crucifixión es algo muy cercano, ¿no? Hace apenas unos días, a lo mejor hasta las noticias lo viste, o a lo mejor te topaste con una peregrinación de la Vía Dolorosa en la que viste a alguien cargando un madero, quizá. Entonces, el tema de la crucifixión es algo que en estos días no es nada lejano a nosotros. Bueno, pues es la palabra que utiliza esta carta de Gálatas para explicar cómo es que nos toca a nosotros como cristianos hacer si lo que aspiramos es a tener estos frutos del Espíritu Santo. Y lo que dice acá es: para poder tener tales cosas necesitamos haber crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con nuestras pasiones, deseos
y sufrimientos. Tal vez una de las cosas más desafiantes que implicó Pentecostés es que detonó esta maquinaria que te digo, que en relación a ti y en relación a mí implicaba una cosa, para empezar. Implicaba que teníamos que ser. Teníamos que ser. ¿Ser qué? Pues justo lo que acabas de leer. Teníamos que ser personas que tuvieran amor, alegría, paz, paciencia, bondad, unidad, dominio propio. Si no somos eso, pues no hay maravillas de qué hablar por parte de Dios. Yo muchas veces he estado sentado en tu lugar y he escuchado a David o a otros que nos dicen, hay que ir a invitar personas. Y si yo no tengo estas cosas, yo he estado en momentos en los que yo he sentido, esto está lejos de mí, lejos. Tuve un problema con mi esposa, tuvimos una discusión, yo no tuve paciencia, yo no tuve amabilidad y me siento lejos de eso. Tal vez hoy tú me estás escuchando y estás diciendo, este cuate me está diciendo que yo haga eso, yo me siento lejos. Yo no tengo estas cosas, no las tengo, no son mías, no las poseo, no hay tal verdad en mí. Vamos, Adrián. Dinos, Adrián. Entonces, pues que yo te diga, ve y invita a alguien, pues es absurdo. Te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Vas a decir, ¿yo invitar a qué? Si mi matrimonio está sufriendo, ¿yo invitar a qué? Si yo me siento mal, ¿invitar a qué? Porque lo primero que necesitamos hacer y lo primero que logró hacer Pentecostés en la vida de un puñado de hombres y mujeres fue que los hizo ser. Y si nosotros queremos hablar de las maravillas de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser transformados. Tenemos que tener esas cosas en nosotros, pero la manera de tenerlo no es, perdón que insista en este ejemplo, pero no es pagando 60,000 pesos, no es crucificando tu naturaleza, es decir, es una vía dolorosa. A ustedes queda claro en este momento que es vía dolorosa. Lo vimos tal vez en la tele, les decía. Esa vía dolorosa, pues es dolorosa. Esa vía implica un sacrificio, un esfuerzo, dolor incluso. Entonces cuando aquí se hablaba acerca de crucifixión, no decían, pues es eso que hacen aquellos. No es lo que hacen aquellos, ellos no pensaban en eso, ellos sentían, entonces yo tengo que repetir, yo tengo que vivir lo que Jesús vivió. Ese dolor, ese esfuerzo, esa vía dolorosa, sí. Y eso es lo que yo olvido y tal vez también es lo que tú olvidas. Y entonces estás ahí sentado y me escuchas hablar de que no, pues las maravillas de Dios y no sé qué. Y dices, este cuate no tiene ni idea de qué está hablando. Porque no eres. Y no eres porque así como yo, no decidimos caminar por la vía dolorosa. No decidimos sacrificar y sufrir para cambiar las cosas que no están bien en nosotros, que son las pasiones, los deseos y abrazar los sufrimientos. Y entonces cada domingo tú vienes y escuchas a una persona aquí hablar acerca de X, Y, Z tema y te entra por un oído y te sale por el otro porque dices, yo vía dolorosa, olvídalo, yo no voy a tener una vía dolorosa, no la quiero. Bueno, entonces estamos hablando de una imposibilidad, porque entonces Pentecostés no va a cobrar sentido en tu vida. Pentecostés no va a cobrar sentido en tu vida. Si tú no estás dispuesto a crucificar, si no estás dispuesta a la vía dolorosa, es un absurdo. Estamos perdiendo el tiempo, tú al estar aquí y yo al hablarte. Porque si realmente anhelas estos frutos del Espíritu Santo, tenemos que abrazar la vía dolorosa y el sacrificio y el esfuerzo cotidiano.
para clavar en la cruz nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestros sufrimientos. Ese puñado de hombres y mujeres primero ellos lograron ser, y cuando ya habían logrado ser, adivina qué hicieron. Hablaron de las maravillas de Dios. Y entonces cobra sentido que Jesús les decía: ustedes van a ser testigos míos. Ustedes van a testificar. No pueden decir yo lo vi, porque eso es testificar. Que yo digo, yo lo vi, yo estuve allí y yo vi que él fue el que cuando un testigo en un jurado dice, yo lo vi, yo vi que él es inocente, no, él no estaba ahí donde pasó el robo. Él sí lo hizo, yo lo vi cuando se llevó la chequera, la tarjeta de crédito, o lo que fuera. Eso es ser un testigo. Y entonces Jesús les decía a los discípulos y nos dice a nosotros: si ustedes son, entonces secuencialmente ustedes van a hablar de las maravillas y van a ser testigos míos. Van a poder ir a hablar a otros de lo que yo he hecho y de mis maravillas. ¿Cuáles son esas maravillas? Pues que vas a poder volar, y el hombre araña, y Superman, y la maravilla. No, las maravillas son, por enésima vez, amor, alegría, paz, paciencia, porque eso en realidad es de lo que está sediento el mundo. No están sedientos de volar como Superman, no están sedientos de ser rápidos como Flash. De lo que están sedientos es de tener estas cosas que no las tienen. Tu vecino, mi vecino, no lo tiene. Y tiene que pagar 60,000 pesos. Y la mayoría ni los tiene. Y entonces andan buscando, se compran libros y ven videos de YouTube y luego ven a Marta de Baile y la tratan de escuchar. ¿Por qué? Porque están sedientos y nadie llega y les dice: te voy a decir cuáles son las maravillas de Dios y las vas a poder ver en mi vida. Vamos a continuar en el 42, por favor. Hechos, de nuevo. 2:42. Dice: y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían y reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. El poder de la vida cristiana es una vida transformada, y el cambio, el movimiento que inició Pentecostés, lo extraordinario de ese día, hace 2000 años en números redondos, fue que pasó, que creó un ciclo que hasta el día de hoy perdura en muchos de los que están aquí. Y tal vez si en algo puedo aportar con mis palabras en todos los que estemos aquí. El ciclo que se creó, que si hubiera una PowerPoint aquí estaría viéndolo, sería más claro, pero imagínatelo, que eso lo hacíamos hace 30 años, te tenías que imaginar. Imagínate que de este lado está una esferita en donde tenemos el conozco las verdades de Dios, como la que te acabo de enseñar en la Biblia, la que te acabo de compartir en la Biblia. La creo lo que dice ahí y lo vivo. Sus maravillas
las maravillas de Dios, de tener paz, dominio propio, paciencia, fidelidad, todo esto tú lo crees y lo vives. Caminas la vía dolorosa y lo pones en práctica en tu vida, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu trabajo. Eso haces. Lo que causa eso, decía, imagínate este círculo acá, y luego una flecha que lleva al que está a su lado, que implica ser testigo. Entonces yo soy testigo de esto que pasa en mi vida, de esto que pasa en la vida de Eusebio, de esto que pasa en la vida de Verónica, de esto que pasa en la vida de Raúl. Yo soy testigo, pasa en mi vida y pasa en la vida de los que estamos acá. Y somos testigos de las maravillas de Dios. Y al ser testigos de las maravillas de Dios, entonces esto alimenta el primer círculo, porque eso es lo que hace un cristiano. Vive. Y entonces es un ciclo continuo en el que soy y comparto. Y al compartir, al hablar, entonces eso me hace ser. Y como soy, entonces comparto. Y como comparto, entonces soy. Y bueno, creo que ya llegó clara la idea. Se generó un ciclo extraordinario. Ese ciclo extraordinario hizo que el mundo entero conociera de Cristo. Ese ciclo extraordinario hizo que 21 siglos casi después se siga hablando de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Se siguen haciendo películas, se sigue haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque hubo un grupo, pero yo creo que dije mal. Porque hubo un individuo, hombre o mujer, es decir, como tú o como yo, que dijo: yo voy a tomar la vía dolorosa, voy a ser. Y como fue, entonces habló de las maravillas de Dios. ¿Cómo sería que eso pudiéramos hacer hoy, tú y yo? ¿Qué pasaría si tú y yo decidiéramos que Pentecostés no fue algo que solamente pasó hace 20 siglos, a medio mundo de distancia, sino decidiéramos que Pentecostés fuera real en tu vida, hoy? ¿Cómo sería? Imposible. ¿De verdad? O hoy, Pentecostés podría ser tuyo. Tú podrías tener tu Pentecostés hoy. Tú personalmente, tu Pentecostés chiquito tuyo nada más. ¿Qué implicaría? Quiero terminar invitándoles a que tengamos una dinámica. Quiero que nos separemos por parejas, por dos personas, la que tú consideres que sea adecuada para ti. Y lo que vamos a hacer es esto. ¿Qué es lo que en tu vida está deteniendo este ciclo de soy y entonces hago? Y como hago, entonces soy. Y como soy, entonces, ¿qué es lo que está deteniendo hoy? ¿Está deteniéndolo que no conoces, que no crees, que no vives? ¿O está deteniéndolo que simple y sencillamente tú no quieres hablar de las maravillas de Dios? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? ¿Dónde es que está detenido tu ciclo personal, tu Pentecostés? ¿Cómo estás parando tu Pentecostés? ¿Qué estás haciendo que obstaculiza tu Pentecostés personal? Son dos preguntas que quiero invitarles por 15 minutos a que hagamos. ¿Qué estás haciendo que está deteniendo tu Pentecostés personal? ¿Y qué vas a hacer? Dos preguntas. ¿Qué estás haciendo por lo cual tu Pentecostés personal está detenido? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Si es que quieres hacer algo al respecto. Entonces, Pentecostés sucedió hace 2000 años. Pero hoy, si así tú lo decides, puedes hacer
propio Pentecostés. Si hoy tú así lo quieres, este ciclo que empezó hace 2000 años, en ese día, con esos hechos, podría comenzar también en tu vida. Podrías tú empezar a hacer tu propio Pentecostés hoy. Mi deseo es que decidamos hacer de Pentecostés nuestro personal Pentecostés. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad es que tengo mucho todavía por reflexionar dentro del tiempo. Sin embargo, creo que sin duda el Espíritu Santo habla en nuestros corazones de la iglesia y aún hay frutos por seguir poder ser transformados. Y sobre todo tenemos aún una misión que es hablar de las maravillas de Dios allá afuera del mundo, porque aún hay necesidad de esperanza, de amor, de generosidad. Muchas gracias. Y bueno, quiero compartirles los anuncios, sobre todo son 3, son pocos. Y pues el primero es referente a nuestra próxima reunión. Es nuestra reunión online el próximo miércoles a las 7 de la noche. Recuerden en nuestras plataformas, tanto Zoom y YouTube. Y tenemos reunión presencial el próximo domingo. Tenemos aquí una cita para que puedan ustedes asistir. Y tenemos una actividad de hub que es el sábado 26 de abril a las 9:30. Para este anuncio me gustaría invitar a ver para que puedan compartirlos y sobre todo animarles a participar. Gracias. En realidad, este anuncio lo tenían que haber dado Ernesto y Fabi, pero tuvieron que salir de emergencia. Bueno, de llevar víveres, le despidieron de última hora aquí a Quicotel. Entonces, ellos me pidieron de favor. En realidad, la actividad del POP, ya lo dijo bien Are, es para el próximo sábado, 26 de abril, y para ello estas actividades requieren de la aportación económica, que es lo que hacemos nosotros cada 8 días y agradecemos por ello, pero también para hacer una actividad se requiere de voluntarios. Entonces, se requieren de 2 actividades para realizar lo que vamos a hacer. Emma ya dio su casa, la ofreció más bien, para que ahí se puedan hacer las tortas para festejar el Día del Niño en la comunidad de lo que es la colonia Luis Donaldo Colosio, que se encuentra donde están los arcos de Tamachán, hacia arriba, unos 15, 18 minutos más o menos, porque pues es un poquito complicado el camino. Entonces, la actividad va a ser a las 9:30, estar allá en la comunidad, 9:30 sábado. Entonces, a partir de mañana les van a llegar a los grupos la ubicación para que ustedes puedan allá estar directo 9:30. Entonces, no estamos poniendo 9:30 como para que llegues a las 10. Eso quiero aclararlo, es 9:30 para empezar a organizar de 100 a 120 niños. Entonces, para la casa de Emma, solamente está Emma, y Emma no puede hacer más de 200 tortas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hace falta voluntarios para hacer esa actividad y de preparar tortas, y ya directo en lo que es en la comunidad, hasta el día de ayer teníamos nada más a 4 personas. Ahorita me acaban de actualizar y se han sumado 2 más. Entonces, yo sé que vemos aquí muchos corazones dispuestos para poder aportar, pero si está en tu corazón ir, yo sé que nada más lo tienes ahí, pero no estás en la lista. Entonces es importante para que nosotros podamos organizar y saber con cuánta gente vamos a contar, ¿sí? Entonces yo les pido de favor que al final, conmigo o con mi esposa, se anoten, por favor, para que esta lista pues crezca, ¿no? Entonces, de la ubicación